Muy buenas noches. Los españoles se fueron de vacaciones de manga corta y han regresado con el abrigo puesto. Pocos suponían al comienzo de la Semana Santa, un comienzo con sol y con calor, que al final se iba a echar encima el invierno y que, por ejemplo, tendrían que utilizar cadenas en un lugar tan al sur como Despeñaperros. El regreso ha sido, por estas causas, aún más difícil, aún más peligroso. A las 12 de la noche, cuando ha finalizado la operación Semana Santa, el número provisional de muertos en las carreteras españolas ascendía a 187. Así comenzamos hoy un telediario del que destacamos ahora estas otras noticias. Los jefes de gobierno de España y Portugal, Felipe González y Aníbal Cavaco Silva, se han encontrado en el Parque Nacional de Doñana, donde han conversado sobre su actuación conjunta en el seno de la Comunidad Europea. Esta noche finaliza el plazo puesto por la Iglesia panameña para ejercer su mediación en el conflicto del país, sin que por el momento haya recibido una respuesta afirmativa del gobierno y la oposición. Los trabajadores de Spantax no entorpecerán la actividad del aeropuerto de Palma de Mallorca después de la propuesta del delegado del gobierno de mantener conversaciones con la administración. 10 días después de la desaparición del joven Emilio Montesinos, hijo de un industrial de Petrel en Alicante, continúa sin haber noticias de su paradero. El presidente del gobierno español, Felipe González, y el primer ministro de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, han mantenido una larga entrevista en el Coto de Doñana. Aunque el encuentro ha sido calificado de privado, el mismo ha servido para fortalecer las relaciones entre ambos países ibéricos y su actuación conjunta en el seno de la Comunidad Europea. Felipe González y Aníbal Cavaco Silva han mantenido un encuentro privado en el Parque de Doñana hoy durante 6 horas. En ese paraje que constituye la primera reserva biológica de Europa y que el primer ministro portugués tenía especial interés en conocer, los dos presidentes de la península ibérica han conversado de política común dentro de la Comunidad Europea. Yo creo que en el futuro habrá muchos proyectos comunes. Serán comunes las infraestructuras de redes de ferrocarril y de redes viarias para comunicarnos con Europa. Y creo que eso forma parte de todo lo que es el proyecto de los dos países de integración europea. Porque não havia qualquer razão para que as relações entre dois países vizinhos com uma fronteira tão grande em comum não fossem intensas.
La visita de Cavaco Silva, que llegó al mediodía a Doñana, comenzó con un recorrido por diversas zonas del parque y de la playa de Matalascañas a bordo de un vehículo todoterreno que conducía el propio presidente Felipe González. Tras un encuentro informal con los periodistas, al que corresponden estas declaraciones, ambos mandatarios almorzaron con sus familias en privado en el Palacio de las Marismillas. El presidente del gobierno partió por la tarde de regreso a Madrid, mientras que el primer ministro portugués pernocta esta noche en Doñana. Como les indicábamos en nuestro sumario, los llamamientos a la unidad nacional y los intentos de mediación se multiplican en Panamá. El más importante de ellos, el del arzobispo de la capital, vence esta misma noche. A pesar de ello, no parece que se haya progresado hacia la pacificación y sí hacia un mayor deterioro de la situación con el comienzo de la tercera semana de huelga y la llegada de más soldados norteamericanos. Esta noche concluye el plazo que se ha fijado la Iglesia Católica panameña para que gobierno y oposición respondan a su oferta de mediación, que cuenta con el respaldo del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, del presidente Felipe González y de los políticos Carlos Andrés Pérez de Venezuela y Daniel Oduber de Costa Rica. Esta mediación sería ejercida, de hecho, si fuese aceptada, por el arzobispo de la capital panameña, Marcos Gregorio Macrag. Hasta el momento, solo la oposición ha respondido afirmativamente a esta oferta. La Iglesia Católica panameña pidió la pasada semana la destitución de Noriega de sus funciones al frente de las Fuerzas Armadas del país. Con este clima, se inicia la tercera semana de huelga en demanda de la marcha de Noriega, mientras Estados Unidos envían otros 1.300 soldados que llegarán mañana a Panamá. Horas después de que soldados panameños hostigaran al embajador norteamericano, la Casa Blanca ha advertido que su paciencia tiene un límite. El secretario de Estado norteamericano George Shultz trata de conseguir que Israel acepte su plan de paz. Al tiempo, en los territorios ocupados persiste y se acrecienta la violencia. Una huelga general ha sido decretada precisamente para protestar contra esta nueva visita de George Shultz. George Shultz, que se ha entrevistado con el primer ministro israelí, Yitzhak Shamir, ha resaltado que se habían producido algunos progresos. El secretario de Estado no parece haber insistido en la idea de una conferencia internacional de paz, firmemente rechazada por el jefe del gobierno hebreo, y sí, en cambio, sobre el estatuto de los territorios ocupados de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán. El plan sigue preconizando una autonomía palestina, pero no hasta el punto de considerar un Estado independiente. A este respecto, Shamir sigue insistiendo en que no cambiará la paz por ningún trozo de territorio israelí. La dirección clandestina de la insurrección palestina en Gaza y Cisjordania ha saludado la presencia de Shultz en Israel con una huelga general seguida masivamente. Durante la jornada no han cesado los incidentes y el hostigamiento de jóvenes manifestantes hacia los soldados israelíes, que han utilizado sus habituales métodos antidisturbios, provocando un nuevo muerto y un número indeterminado de heridos. El comité de empresa de la compañía Expantax ha decidido aceptar parcialmente la propuesta del delegado del Gobierno en Baleares y suspender los cortes de tráfico en el aeropuerto de Palma y el embarque de pasajeros. A cambio, la representación de los trabajadores espera que el próximo miércoles se produzca la entrevista que tienen solicitada con los directores generales de Trabajo, Aviación Civil y Patrimonio. El comité de empresa de la compañía Expantax ha decidido suspender las movilizaciones que supongan cortes en la facturación o en el tránsito en los accesos al aeropuerto de Son San Juan. Esta decisión se ha tomado en respuesta a la petición del delegado del Gobierno, Carlos Martín Plasencia, quien ha prometido una entrevista en Madrid con representantes de la Administración si cesaban las acciones de protesta. Sin embargo, los trabajadores de la compañía, al término de la Asamblea General celebrada esta tarde, no han renunciado a las movilizaciones pacíficas, decisión que ha sido calificada de aceptable por el delegado gubernamental. Según fuentes del comité de empresa, esta decisión es una tregua con la que quieren demostrar su voluntad en la negociación para buscar una salida al problema que vive Expantax. Hace poco más de una hora concluía la operación retorno en las carreteras españolas, que a esa hora ya no registraban retenciones, pero sí circulación intensa en algunos puntos. Esta Semana Santa han fallecido en las carreteras españolas más de 187 personas, según ha informado la Dirección General de Tráfico. La operación Semana Santa, montada para regular la circulación de automóviles en estos días de vacaciones, ha terminado con un balance de casi 200 muertos en las carreteras españolas desde el pasado 25 de marzo hasta la medianoche de este lunes 4 de abril. El número de fallecidos supera notablemente al del mismo periodo del año anterior. En la Semana Santa de 1987 perdieron la vida en la carretera 128 personas.
la directora general de Tráfico ha reiterado que los fallos humanos constituyen la principal causa de estos siniestros, que han provocado también numerosos heridos. Hoy el conductor tiene que conducir conforme a las carreteras que tenemos, conforme al parque que tenemos, por lo tanto ha de estar muy atento, ha de cumplir las normas que se dan para que haya seguridad en las condiciones que tenemos en este país. Entre tanto, durante la jornada han continuado los atascos y las retenciones. Una de las más espectaculares ha ocurrido en la carretera de Andalucía, la Nacional Cuarta, a causa de la fuerte nevada caída en Despeñaperros y del accidente protagonizado por 2 camiones que volcaron en la zona, en donde también han tenido problemas los trenes. En Madrid y otras grandes ciudades españolas ha habido también hoy dificultades, pero menores que en Cataluña y Valencia, donde el lunes de Pascua ha sido también festivo. La operación Retorno no finalizará en Cataluña hasta la mañana del martes. Hasta ahora se han producido 31 muertos en los más de 400 accidentes ocurridos desde el inicio de la Semana Santa. Las retenciones en los accesos a Barcelona han sido las constantes de una jornada de regreso marcada por la lluvia caída en la mayoría de comarcas catalanas, lo que ha provocado un alto riesgo de accidente para los conductores. La circulación ha sido lenta durante toda la tarde y hasta entrada la noche. En comparación con las mismas fechas del año anterior, ha habido menos víctimas mortales, aunque un mayor número de accidentes. La Dirección Provincial de Tráfico calcula que a lo largo del día habrán entrado en Barcelona unos 200.000 vehículos. Las máximas dificultades en el regreso de turismos se estaba registrando a lo largo de esta tarde y de esta noche en la carretera nacional 3 de Madrid a Valencia, donde han llegado a formarse colas de varias decenas de kilómetros. Las mayores retenciones se registraban en el límite de la provincia de Cuenca con Valencia, en el tránsito de coches con dirección a la capital del Turia. En el eje conocido como Semáforo de Europa, que une Valencia con las autopistas hacia Alicante y Barcelona, la circulación de acceso a la capital ha sido densa pero fluida. Las vacaciones de Semana Santa han concluido con tiempo desapacible, lo que ha originado serios problemas en diversas localidades españolas. En Teruel, 300 personas quedaron incomunicadas en la zona de Receite debido a la crecida de los ríos. En Cantabria, 9 espeleólogos siguen atrapados en una cueva. Y en Asturias, un montañero ha desaparecido y varios pueblos permanecen incomunicados por las inundaciones. A las 5 de esta tarde se ha dado por concluida la operación de rescate de las más de 300 personas que ayer quedaron incomunicadas en los alrededores de la localidad turolense de Beceite a consecuencia de las lluvias caídas. El desbordamiento de los ríos Uldemó y Matarrania impidió que los campistas, procedentes en su mayoría de Levante y Cataluña, regresaran a sus casas tras las vacaciones de Semana Santa. Durante todo el día de ayer y la mañana de hoy, tractores y excavadoras todoterreno practicaron un camino para sacar del barro a los coches de los campistas. Una vez que la zona ha quedado evacuada y las personas a salvo, a primeras horas de esta tarde, se ha comenzado a organizar la salida de los afectados hacia sus lugares de origen. Los espeleólogos que proceden de Castellón y Valencia emprendieron su expedición el pasado jueves y tenían previsto abandonar la cueva en la madrugada del domingo. La subida del nivel de las aguas del río subterráneo que recorre Cueto-Coventosa es, según los expertos que participan en las tareas de rescate, el motivo que les ha impedido salir. La espera puede ser todavía larga. Yo creo que antes de 10 horas no hemos llegado a ellos y ponle otras 10, unas 20 horas. Unas 20 horas suponemos si deja de llover. Desde media tarde, 3 equipos de rescate recorren los más de 30 kilómetros de longitud de esta cueva. Aunque se desconoce el punto exacto en el que pueden estar refugiados los espeleólogos levantinos, se cree que se encuentran bien. El principal problema puede ser, según los expertos, la falta de alimentos y de ropa de abrigo adecuada. En Asturias, el peligro de desbordamiento de los ríos ha cesado de momento al amainar el temporal, aunque en Trubia los técnicos no descartan aún la voladura de una presa sobre el río Nalón, que amenaza a todo un barrio de esta localidad próxima a Oviedo. Los desprendimientos de tierras y las inundaciones han sido más frecuentes en la zona oriental asturiana, donde pueblos como Posada de Llanes continúan incomunicados por carretera. Las pérdidas afectan sobre todo a la agricultura y a la ganadería, según las primeras estimaciones. A estas horas, pese a la intensa búsqueda de los grupos de montaña de la Guardia Civil, aún permanece sin identificar el montañero desaparecido ayer en los picos de Europa. El mal tiempo ha sido casi general en Europa y se ha cobrado víctimas en algunos lugares. En Austria, cerca de Salzburgo, 4 jóvenes de un colegio británico han muerto hoy en un accidente de montaña. Las 4 víctimas y otros 2 compañeros se aventuraron a escalar solos el Untersberg, una montaña cercana a Salzburgo, y cayeron a un precipicio al parecer a causa de una luz. Los cuerpos quedaron enterrados en la nieve hasta que los 2 supervivientes lograron regresar al valle y dar la voz de alarma.
Los jóvenes entre 14 y 16 años disfrutaban en este lugar de las vacaciones de Semana Santa y se aventuraron a escalar sin el equipo necesario. Y hablando del tiempo, indicar que mañana continuará el tiempo frío e inestable en casi toda la península. Las temperaturas descenderán en Galicia y en el Cantábrico Occidental y nevará por encima de los 1000 metros. Para mañana se esperan cielos muy nubosos en la península y en Baleares, con lluvias y chubascos generalizados que serán más frecuentes en las regiones del norte, noroeste e interior de la península. En Canarias alternarán las nubes y los claros. Las precipitaciones serán de nieve en altitudes superiores a los 1000 o 1200 metros en la mitad norte peninsular y en las cumbres de Sierra Nevada. Las temperaturas descenderán algo en el cuadrante noroeste peninsular y se mantendrán sin cambios en el resto. En el segundo sorteo del Bonoloto de esta semana, celebrado esta mañana, ha aparecido un solo acertante de máxima categoría que cobrará más de 30 millones de pesetas. La combinación ganadora ha sido 8, 19, 20, 30, 31 y 40. El número complementario, el 34. Y en el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos ha resultado premiado con 2,5 millones de pesetas por cupón el número 24.742, 24742. 10 días después de la desaparición del niño Emilio José Montesinos de su domicilio de Petrel, en Alicante, nadie parece saber si se trata de un secuestro o de una fuga voluntaria. La familia, entre tanto, ha anunciado una conferencia de prensa para mañana. El mensaje de la familia Montesinos Bellot, lanzado a través de los medios de comunicación para que su hijo volviera al domicilio paterno en el caso de que no existiera el secuestro y sí el abandono de hogar, no ha dado ningún resultado. Tampoco la policía ha podido contrastar la fiabilidad de 2 llamadas a la casa de Petrer. La primera, realizada en la madrugada del viernes 25 al sábado 26, exigía una fuerte cantidad por el rescate del muchacho, pero la tesis del secuestro no ha tenido ninguna continuidad. En la segunda llamada, realizada el lunes 28 a las 5:20 de la tarde, una voz presuntamente grabada pedía textualmente que se dejara en paz a los amigos de Emilio José. La familia descartó que la voz fuera la de su propio hijo. 10 días después de la desaparición, un portavoz de la familia ha comunicado esta misma tarde que mañana a las 4 concederán una rueda de prensa sin adelantar el contenido de la misma. Lo que sí parece contrastado, más allá de las numerosas conjeturas que han tomado cuerpo estos días, es que ni los familiares ni la policía tienen ninguna noticia del muchacho. La actualidad ha tenido otros puntos de interés que, de modo resumido, les ofrecemos seguidamente. Los precios de los coches usados bajarán este año entre un 15 y un 20% debido al fuerte aumento registrado en las ventas de vehículos nuevos y al elevado número de coches de segunda mano que existen en los concesionarios de automóviles. En el aeropuerto de Asturias se han generalizado las protestas de los usuarios por los frecuentes retrasos que se producen en la salida de los aviones de Aviaco desde que esta compañía sustituyó a Iberia. El gobierno filipino busca al fugitivo coronel Gregorio Gringo Jonasson, mientras otros 4 militares implicados en el intento de golpe de Estado contra Corazón Aquino del pasado 28 de agosto también han logrado evadirse de la prisión castrense en la que estaban confinados. A pesar de la oferta del presidente Najibullah de que entre en un gobierno de coalición, la Alianza Guerrillera de Afganistán ha calificado de ilegales los comicios generales de mañana y ha anunciado su determinación de continuar la guerra hasta la instauración de una república islámica, se retiren o no las tropas soviéticas. El primer ministro indio Rajiv Gandhi ha decretado el cierre de la frontera con Pakistán y el estado indio del Punjab, en donde la violencia de los extremistas sikhs ha originado más de 100 muertos en el fin de semana. El gobierno chino está dispuesto a permitir que regrese al Tíbet el Dalai Lama, jefe espiritual del budismo tibetano, si acepta renunciar definitivamente a la independencia de su país de origen, del que huyó en 1959 después de la ocupación por China. Irán e Irak han vuelto a reanudar la guerra de las ciudades tras un alto el fuego que solo ha durado 2 días y medio, con el acostumbrado intercambio de misiles, mientras en Teherán, un comando de los muyahidines del pueblo, opuestos al régimen de Jomeini, han asesinado a tiros al jefe de seguridad de este y a 4 guardaespaldas. 34 campesinos han sido asesinados en la localidad denominada La Mejor Esquina, situada a 400 kilómetros al noroeste de Bogotá, por los Escuadrones de la Muerte. Se cumplen hoy 20 años del asesinato del líder de los derechos civiles Martin Luther King, el hombre que consiguió por medio de marchas por los estados norteamericanos la igualdad de derechos entre negros y blancos.
Esta tarde se ha celebrado en el Ministerio de Cultura español una reunión para ultimar los detalles de la llegada a España de la colección de arte Thyssen-Bornemisza. El día 7 de este mes parece ser la fecha clave para la firma oficial entre el barón von Thyssen y el Ministerio de Cultura. El Palacio de Villahermosa de Madrid se convertirá así en uno de los recintos de arte más importantes del mundo. España albergará más de 1.200 cuadros de los pintores más relevantes, entre los que destacan los maestros antiguos, la pintura norteamericana de los siglos XIX y XX, el impresionismo, el expresionismo alemán y la vanguardia rusa. La música de cámara cumple 500 años de vida. Aunque su antigüedad es mucho mayor, sin embargo fue en el siglo XVII cuando comienza a usarse esta expresión para calificar a las composiciones hechas para un número pequeño de intérpretes. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha conmemora estos 5 siglos de música de cámara con un largo ciclo de conciertos que ha comenzado esta tarde en el pueblo toledano de Yepes con la actuación del grupo Neocantes. Frescobaldi, Stein, Monteverdi, Francisco Morales, Sebastián Durón son algunos de los músicos barrocos que han sonado en Yepes, un pueblo de Toledo al que en contadas ocasiones llega la música de cámara. Esta es una de las 30 localidades de Castilla-La Mancha en las que se celebrarán los 300 conciertos programados en homenaje a los 5 siglos de música de cámara. La organización de este ciclo de música costará unos 32 millones de pesetas y contará con la actuación de 27 grupos españoles y 3 polacos. Es un proyecto muy ambicioso que trata de presentar una historia de la música de cámara completa, desde el siglo XV, XVI, incluso alguno de los grupos toca música medieval, toca un poquito de la música medieval también, hasta la música del futuro. El último capítulo del ciclo se llama La música electroacústica, una alternativa para el futuro. Neocantes ha inaugurado este largo ciclo de conciertos. El grupo, que nació hace 10 años y ha desarrollado una amplia actividad concertística por España y el extranjero, está compuesto por 5 voces y un clave. Neocantes está especializado en música renacentista y barroca y ha dedicado su concierto de hoy a autores del barroco español y también a autores del primer barroco como Monteverdi. Claudio Monteverdi, el Orfeo italiano, con este hermosísimo madrigal, pone punto final a esta tercera edición de Telediario. Eso sí, les recordamos que a continuación Vicente Vallés les pondrá al corriente de toda la apretada información deportiva. Por nuestra parte, nada más. Gracias, buenas noches y hasta mañana. Muy buenas noches. Una semana más toda la atención de los aficionados al fútbol está centrada en el miércoles europeo que se avecina. 2 equipos españoles están en las semifinales. En la Copa de Europa el Real Madrid se enfrentará en el Estadio Bernabéu al PSV Eindhoven de Holanda, equipo que ha llegado a la capital de España esta misma tarde. En la Copa de la UEFA el español viajará mañana a Bélgica para jugar ante el Brujas. Es muy posible que Javier Clemente pueda contar con el portero Encono, recuperado ya de su lesión. Estos son los jugadores del equipo más goleador de toda Europa. 105 goles ha marcado el PSV en los 29 encuentros de liga disputados. A este hombre, el portero Hans van Breukelen, 31 años, solo le han superado 23 veces.
Tras el Nápoles, el Oporto y el Bayern, al Madrid le toca enfrentarse con el campeón de la Liga holandesa, una competición que vienen repartiéndose los dos grandes, PSV y Ajax, que no encuentran oposición en su país. El PSV llegó esta tarde a Madrid, con 17 jugadores entre los que está su gran figura, Ronald Koeman, 21 goles en la Liga pese a jugar como líbero. Gus Hiddink, su entrenador, ha traído también a Gilhouse, que lleva más de un mes sin jugar y a quien Koeman ha señalado como culpable de lesionar intencionadamente a Tigana, jugador del Girondins de Burdeos, en la última eliminatoria de Copa de Europa. En este torneo, los de Eindhoven han dejado atrás al Galatasaray, al Rapid de Viena y al Burdeos, sin haber recibido ningún gol en su pequeño estadio, con capacidad para 27.000 espectadores. El miércoles, en el Bernabéu, alrededor de 100.000 empujarán al Madrid frente a este equipo holandés que domina su liga desde hace 3 años y que el sábado, en la última jornada del torneo nacional, venció en su terreno al Haarlem, con un solo tanto conseguido por Willem Kief. Al líder holandés le sigue el Ajax a una distancia de 40 goles y 8 puntos. El PSV jugó este partido sin Koeman, sancionado por esas declaraciones sobre la violencia, sin Gilhouse y sin Gerets. Sí salió en cambio Søren Lerby, otra de sus estrellas, danés, fichado del Mónaco por 200 millones y amigo de Santillana. Esas ausencias y las lógicas precauciones por esta visita a Madrid hicieron que el conjunto máximo goleador de Europa guardara algo de su capacidad para tratar de alcanzar la final de la Copa de Europa. Javier Clemente no lo tenía muy claro, pero la prueba que ha hecho hoy a Tommy Encono y al defensa Miguel Ángel le ha sacado de dudas. Los dos jugadores que estaban lesionados viajarán mañana con el equipo blanquiazul, que el miércoles jugarán en el Olympiaspar de Brujas las semifinales de la Copa de la UEFA. Tanto uno como otro se encuentran en condiciones para alinearse desde el inicio del encuentro, pero Clemente no ha querido adelantar quién será el portero titular. El resto de convocados son los mismos que los del partido de Liga disputado el pasado sábado en Sarriá, con los cambios de Conde, el tercer portero del club, y de Chelis por los ya comentados. El español, que ha eliminado al Borussia, al Inter, al Milán y al Viktovice, tendrá que confirmar su buena imagen europea, aunque ahora lo tendrá más difícil que nunca. Y es que el Brujas, que ya se enfrentó con el Español en un torneo celebrado en el verano del 86, es el segundo clasificado de la Liga belga y uno de los equipos más poderosos de Europa. Para llegar a semifinales ha eliminado al Zenit de Leningrado, al Estrella Roja de Belgrado, al Borussia Dortmund y al Panathinaikos griego. El partido comenzará a las 8 de la noche. Continuamos hablando de fútbol porque les vamos a ofrecer imágenes de partidos de distintas ligas europeas y de la final del Campeonato de España femenino, en la que la selección de Guipúzcoa venció a la de Cataluña por 1-0. Tanto marcado precisamente por la hermana de los jugadores de la Real Sociedad, José Mari Vaquero y Santi Vaquero. Pero empezamos con un encuentro de la Liga Yugoslava. Estrella Roja y Partizan, segundo y cuarto clasificados respectivamente, empataron a un gol en un partido en el que saltó la polémica. El árbitro anuló un espectacular tanto del Estrella Roja por el siempre discutido fuera de juego posicional. Partido cumbre de la Liga Yugoslava. Se enfrentan los dos equipos de Belgrado, el Estrella Roja y el Partizan. Minuto 3. Vamos a ver el primer gol conseguido por Vinic. De esta forma. Voltereta a lo Hugo Sánchez y primer gol del equipo local que parecía le iba a dar el triunfo definitivo. No fue así. Vamos a ver una jugada curiosa. Se produjo en el minuto 21. Vean ustedes el centro largo de Gret, que despeja el portero de cabeza, y cómo Stojkovic remata desde muy lejos, introduciendo el balón en la portería. El árbitro, sin embargo, anuló el gol por fuera de juego posicional de Vinic, al que vemos que levanta los brazos cuando el balón ya entraba en la portería. Afortunadamente, la reacción del público fue positiva pese a haberse anulado este gol. Las protestas de los jugadores, pero el fuera de juego posicional que invalidó el tanto. Y este fue el resultado definitivo, 1-1 tras este gol en el minuto 70 que consigue Jukic. Y los dos equipos de Belgrado que continúan con sus aspiraciones al título. El Estrella Roja es segundo con 27 y el Partizan cuarto con 26 puntos. Estamos en la Liga Portuguesa. El Benfica, de color blanco, juega en casa y es uno de los posibles finalistas junto al Real Madrid en la Copa de Europa. Vamos a ver el primer gol conseguido ante el Peñafiel. De esta manera, por Rui Aguas, de cabeza. Era el 1-0. Estamos ya en la segunda parte y van a llegar 3 goles más. Este fue el 2-0 conseguido por Silvado tras aprovechar un rechace o sucesivos rechaces de la defensa. Vemos que los jugadores del Peñafiel se quedan parados porque creían que habían sido objeto de falta
y silbado que introduce el balón en la portería. Este es el tercer gol, un tanto ingenuo, desde lejos, conseguido por Reses. Y vamos ya al cuarto, lo va a conseguir Chalana, que reaparecía tras muchos meses de lesión. Estas otras son imágenes de la Liga belga. Se trata del encuentro Anderlecht-Beveren. Y acabamos de ver el primer gol conseguido en propia puerta por el defensa Pfaff, hermano del portero que ahora juega en el Bayern Múnich. Vamos a ver el segundo gol del Anderlecht, también conseguido por desgracia en propia puerta. Un gran remate del defensa Heggers. Ahí le vemos cómo, intentando despejar, introduce el balón en su propia portería. Este fue el único tanto conseguido por el Beveren, con ayuda del guardameta Koenig. Y este es el tercero del Anderlecht, de cabeza, conseguido por Van Roy, que sería el goleador de la noche. El Anderlecht no está muy bien clasificado en estos momentos, es quinto con 34 puntos. Aquí vemos el último gol de la noche, conseguido también de cabeza por Van Roy. El único gol del partido fue conseguido por la guipuzcoana Vaquero en el minuto 23 de la segunda parte, tras una gran jugada de Artola. El partido fue un toma y daca constante y, de hecho, cualquiera de las dos selecciones pudo haber conseguido la victoria. Así, el Campeonato de España de fútbol femenino se lo adjudicó la selección de Guipúzcoa. El partido para el tercer y cuarto lugar lo disputaron las selecciones madrileña y vizcaína. En este caso, la fortuna no sonrió a las vascas y fueron las madrileñas las que consiguieron el tercer puesto. Mañana comienzan en el Pirineo Oscense los campeonatos de España de esquí alpino, en los que tomará parte Blanca Fernández Ochoa. Blanca, que ha finalizado la temporada en la cuarta posición de la Copa del Mundo, ha hecho unas duras declaraciones en Zaragoza, asegurando que en el esquí femenino español falta dedicación y ganas de trabajar. La esquiadora ha manifestado además que las chicas que le siguen se relajan demasiado y que si han decidido dedicarse al esquí deberían tomárselo más en serio y más profesionalmente. Abrimos ahora un bloque que encabezamos con la información de la fase final de la Copa de Europa de baloncesto, en la que toman parte 4 equipos y que comienza mañana en la ciudad belga de Gante. Los 4 equipos que aspiran al título de campeón de la 31ª edición de la Copa de Europa son el Partizan de Belgrado, el Tracer de Milán, el Aris de Salónica y el Maccabi de Tel Aviv, que en la última jornada de la liguilla de cuartos de final desbancó al representante español, el Barcelona. Mañana martes se disputan las semifinales con estos emparejamientos, Partizan Maccabi y Tracer Aris. Los dos ganadores se enfrentarán el jueves en la gran final de esta Copa de Europa. Los 4 equipos cuentan para el triunfo, aunque el Partizan parte como ligero favorito por su gran actuación en la fase de cuartos. De estos 4 participantes, 2 han inscrito ya su nombre en el historial de campeones de esta competición, el Tracer de Milán y el Maccabi, ambos por 2 veces. Este historial está dominado por el Real Madrid, que ha sido campeón en 7 ocasiones. 119 corredores repartidos en 15 equipos iniciaron la 28ª edición de la Vuelta al País Vasco, que acoge a un buen número de figuras del ciclismo mundial, como Millar, Breukink, Alcalá, Pedro Delgado, Álvaro Pino, Julián Gorospe, Marino Lejarreta y Sean Kelly, vencedor absoluto en 3 oportunidades, así como gran favorito al triunfo final en la presente. La primera etapa, con principio y final en Beasain, se ha desarrollado sin grandes novedades y ha tenido por singular protagonista al vizcaíno Leaniz Barrutia, que saltó del pelotón a los 5 kilómetros de la salida, manteniéndose en cabeza durante 150. Estaba cantado, dada la situación, que el alto de descarga de segunda categoría y a 11 kilómetros de la llegada iba a resultar decisivo. Durante su escalada y posterior descenso, se formó un pelotón de cabeza compuesto por 49 corredores, que librarían la victoria al sprint, con triunfo para el hombre del BH, Manuel Jorge Domínguez, que se anticipó a Pedersen y Kelly poco antes de la línea de meta. En el kilómetro 86 de carrera se registró la retirada del excampeón mundial Greg Lemon, que sufre inflamación del músculo tibial anterior de la pierna derecha. Tan drástica medida fue tomada para evitar males mayores que podrían degenerar en una tendinitis aguda. Se le ha recomendado descanso absoluto durante 15 días.
Después de dejar en el camino a jugadoras de la talla de la búlgara Caterina Maleva o la argentina Tarabini, Arantxa Sánchez Vicario le planteó una seria resistencia a la gran Chris Evert en la final del torneo de Cayo Largo en Florida. Evert, que a sus 34 años se mantiene en el tercer puesto de la clasificación femenina, ganó la muerte súbita del primer set por 7-4. En la segunda manga logró imponerse por 6-4. De todas formas, Arantxa Sánchez Vicario, que ya alcanzó los cuartos de final de Roland Garros el año pasado, mejorará su puesto número 45 en la clasificación femenina tras su éxito en Cayo Largo. La tenista española, junto a otras de categoría, tomarán parte en el torneo femenino de Barcelona, que se celebrará durante la última semana de abril. 85 embarcaciones correspondientes a 18 países tomarán parte en el Campeonato de Europa de la clase olímpica Flying Dutchman. Alemania Federal, con 24 barcos, es el país que más participación aporta, seguida de Inglaterra con 9. España lo hace con 4 tripulaciones, las formadas por los regatistas Luis Doreste, Miguel Noguer, Manuel Doreste, Domingo Manrique, José Carlos Frau, Edo van Enderer y Pablo Anglada, Javier Vallejo. La organización del Continental de Flying Dutchman corre a cargo del Real Club Náutico, con el patrocinio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. El Flying Dutchman es un barco diseñado por el holandés Wilke van Essen en 1951. Está tripulado por 2 personas, tiene una eslora de 6,05, 1,70 de manga y pesa 160 kilos. La superficie bélica es de 16 metros cuadrados. Las regatas, que comenzarán mañana, finalizarán el próximo domingo, disputándose un total de 6 pruebas. Los hermanos Doreste, Luis, actual campeón del mundo, y Manuel, segundo clasificado en el pasado Princesa Sofía, parten como grandes favoritos de este europeo, pronóstico que comparten con el alemán Albert Bastil, 4 veces campeón del mundo, y del actual campeón de Europa, el francés Thierry Berger. Las condiciones climatológicas, para mañana hay previsión de lluvias en Baleares, condicionarán el resultado de la regata. No ha habido acertantes en la quiniela del descanso de la jornada de Liga de ayer. De ahí que el fondo de la Q1 se acumule a la primera categoría de la quiniela final. En esta, en la Q2, han aparecido 16 columnas de 14 aciertos, que cobrarán 4.600.000 pesetas. Los de 13, 144.000 y los de 12, 10.700 pesetas. La recaudación de la jornada ascendió a 357 millones. Por lo que se refiere al balonmano, el TuS Essen, equipo de la República Federal de Alemania, se ha asegurado prácticamente el pase a la final de la Copa de Europa, después de imponerse por 22-7 al representante español, el Gorriaga Bidasoa, en partido de ida de las semifinales. Y ahora, como cada día, Teledeporte le resume otras noticias de la jornada en tiempo récord. El premio Príncipe de Asturias a los deportes, que se fallará esta semana, tiene 3 candidatos principales. Juan Antonio Samarán, presidente del Comité Olímpico Internacional, el ex corredor argentino automovilístico Juan Manuel Fangio y el español Ángel Nieto. Este premio se concede por segundo año consecutivo y en su primera edición fue otorgado al atleta británico Sebastián Coe. Este galardón está dotado con 2 millones de pesetas y la reproducción de una escultura de Miró. El equipo Lancia Delta ha conseguido por primera vez la victoria del Rally Safari, que se ha disputado en las faldas del monte Kilimanjaro de Kenia. Los grandes derrotados han sido los Toyota pilotados por Waldegaard, Cancunen y Ericsson, que habían ganado las 4 ediciones anteriores de esta prueba africana. El presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Hermann Neuberger, piensa ya en el entrenador Berti Vogts como posible sucesor de Frank Beckenbauer al frente de la selección germana. Neuberger ha declarado, sin embargo, que no tiene intención de prescindir del actual técnico, al menos hasta después del Mundial de Italia, que se disputará en 1992. Severiano Ballesteros continúa en el segundo puesto de la clasificación mundial de jugadores de golf, que encabeza el australiano Greg Norman. El escocés Sandy Lyle, que ayer obtuvo la victoria en el Abierto de Greenberg, Estados Unidos, adelantó al alemán federal Bernhard Langer y se ha colocado en la tercera posición. El líder Norman tiene 1.360 puntos y Ballesteros 1.165. La caza de prostitutas será uno de los deportes, naturalmente entre comillas, que funcionarios de policía y del Ministerio Surcoreano de Sanidad practicarán durante los Juegos Olímpicos de Seúl para evitar la propagación del SIDA en Corea. Las autoridades, inquietas por los posibles portadores del virus
que visiten Corea durante los Juegos han decidido impedir al máximo el contacto entre extranjeros y las profesionales del amor surcoreanas. Equipos especiales de vigilancia serán establecidos en los hoteles donde se alojen los turistas que visiten Seúl para detener o ahuyentar a las prostitutas. Se espera que 200.000 personas acudan a Seúl durante los Juegos Olímpicos. Las noticias de tiempo récord han cerrado la edición de hoy de Teledeporte. Gracias por su atención y hasta mañana. Buenas noches.